Profeta Ezequiel, en la primera lectura que acabamos de escuchar, se nos presenta como un vigía de la comunidad que alerta a la comunidad ante los peligros. Él se da cuenta de su misión de profeta, sabe que tiene que denunciar el pecado, la maldad, la injusticia, pero también sabe que tiene que escuchar la voz de Dios y darla a conocer a sus hermanos para que corrijan su vida, para que orienten su vida. Y es tan importante esta misión del profeta, esta misión que Dios le pedirá cuentas. Es lo que escuchamos en la primera lectura. A ti te he constituido centinela. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú debes comunicársela a la comunidad. De mi parte, si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas a ti de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Esa es la misión del profeta. Hablarle a la comunidad, ser vigía en la comunidad que alerte ante los peligros, que escuche la voz de Dios y la dé a conocer a sus hermanos. San Pablo, en la segunda lectura, nos dice cuál es la única deuda que tenemos para con nuestros hermanos, la deuda del amor. Y es fácil pagar esta deuda, porque el amor es parte de nuestra identidad de hijos de Dios, de hijos de la Iglesia, de cristianos. Sabemos que tenemos que poner en práctica el mandamiento del amor. Por eso decía, es fácil cumplir con esta deuda, con la deuda del amor. No tengan con nadie, dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los demás se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Una hermosa recomendación del Señor por boca del apóstol. No tengan otra deuda con su prójimo que la deuda del amor. Por eso decía, pues si tenemos que cumplir con esto, pues debe ser fácil, porque eso es parte de nuestra identidad de creyentes, de hijos de Dios, de hijos de la Iglesia. Si amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, pues entonces ni robaremos, ni mataremos, ni daremos falso testimonio. Pero si no amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, difícilmente cumpliremos los demás mandamientos. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura, el Evangelio de Mateo, nos habla sobre el tema tan hermoso, pero a la vez tan difícil, de la corrección fraterna. La corrección fraterna también es una de las expresiones más hermosas del amor. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que corregir a nuestros hermanos. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que permitir que nuestros hermanos también nos corrijan a nosotros. Jesús pide prudencia, discreción, respeto. La metodología de Jesús es clara: dialogar a solas con el hermano. Si tu hermano está mal, platica con él, dialoga con él. O si tú andas mal, permite que tu hermano también platique contigo, dialogue contigo, te corrija. ¿Por qué no aceptar la corrección de un hermano? Por eso les decía, es una de las expresiones más hermosas del amor,
Jesús en su metodología pide que haya discreción, que haya prudencia, que haya respeto, pero que haya diálogo, a solas, sin olvidar que estás frente a tu hermano y que debes respetar también a tu hermano. Si tu hermano, un familiar, un vecino o alguien de tu comunidad comete una falta grave, un abuso o injusticia, no te llenes de rabia o de resentimiento, no te quejes con otros, ve con esa persona y háblale a solas, dice el Evangelio, háblale a solas. Si te escucha, qué bueno, dice Jesús, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Pero no es fácil. Qué difícil es esto de la corrección fraterna. Ante la injusticia o los errores visibles de una persona, muchas veces no nos quedamos callados, nos alejamos de ella o nos quejamos con otros. Pocas veces tenemos el valor de acercarnos a esa persona y hablarle con caridad cristiana, de escucharla, porque también hay que escuchar al hermano, de corregirla con amor. Esta es una recomendación, un consejo que nos da Jesús, y podríamos objetar, pero esa persona no me va a recibir, no me va a escuchar, no me va a hacer caso. Y Jesús dice, ve y háblale a solas. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Cuando se trata de corregir, de salvar a un hermano, Jesús es muy insistente. No nos dice, pues está bien, ya hiciste lo que pudiste, ya hiciste la lucha, déjalo así. No, Jesús sugiere recurrir a otros medios, a la comunidad, a los demás hermanos. Y si el hermano no escucha ni a la comunidad y se mantiene en su pecado, Jesús nos aconseja ya como último recurso, pues entonces apártate de él como de un pagano o de un publicano. Pero también, claro, para corregir al hermano, pues nosotros mismos tenemos que dar testimonio de vida familiar, de vida cristiana. La corrección fraterna es pues todo un tema del Evangelio que hoy nos presenta el evangelista San Mateo. No es el único tema del Evangelio de hoy. Mateo también nos habla en el valor de la comunidad y de la oración, de la presencia viva y vivificante de Jesús. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es otro tema que hoy nos presenta el Evangelio. Además de la corrección fraterna, la vida de oración. Jesús, como lo hemos reflexionado en otros domingos, es maestro de oración, es modelo de oración, enseñó a orar a sus discípulos, pero les dio ejemplo de oración. Los principales momentos de su vida, inclusive de su vida pública, los acompañó con momentos de oración. Y hoy nos dice en su Evangelio, yo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues esta es la enseñanza que nos da la palabra de Dios en este domingo, queridos hermanos. Cada uno en su corazón reciba esta palabra, acoja esta palabra y trate de hacer vida diaria esta palabra que hoy se nos da.